Bien, vamos a dejar las noticias nacionales y vamos a adentrarnos directamente a lo que son las noticias del mundo. Y por eso mismo es que ya nos acompaña aquí en el estudio, bueno, Isel Guerra con todas esas informaciones. ¿Cómo estás, Isel? ¿Cómo estás, Felipe? En esta oportunidad vamos a comenzar, como ha sido la tónica por lo demás en las últimas semanas. Lo que se ha llevado la agenda, sin lugar a dudas. Sí, sin duda, y sobre todo teniendo en cuenta las últimas acciones que ha realizado Estados Unidos, particularmente sobre este petrolero al que incautaba, ¿no? A mediados de esta semana, Felipe, en lo que evidentemente se entendía era un aumento de las tensiones y una preocupación adicional sobre cuál podría ser el desenlace finalmente detrás de todas las acciones que hemos visto desde principios de septiembre hasta este momento. Imágenes que de verdad recorrieron el mundo rápidamente y que, uno podía pensar perfectamente, si no leía, por ejemplo, el generador de caracteres, podía pensar perfectamente que era una película, porque de verdad era cinematográfico toda la llegada. Sí, sin duda, y de hecho esa precisamente ha sido la comparación que han hecho los medios internacionales respecto de la incautación de este petrolero venezolano, que, ojo, aquí la Casa Blanca ha advertido que la imagen que vimos a mediados de esta semana podría repetirse precisamente en las próximas semanas, y esto porque durante estas últimas horas se han anunciado sanciones contra 6 de estos buques y también 6 compañías detrás precisamente del traslado de crudo, así como también 3 sobrinos de Nicolás Maduro. Todos ellos están dentro de este listado entonces de figuras, personas y compañías sancionadas por la administración norteamericana. Lo que se entiende hasta este momento, lo que habríamos visto durante estos últimos días podría ser el inicio quizás de otras acciones que podría lanzar la Casa Blanca. Todos los detalles de las advertencias y también de las amenazas que ha lanzado Estados Unidos lo vamos a revisar en el informe que preparó Maximiliano Araya. Por estos días, los helicópteros de la Guardia Costera y las aeronaves de la Infantería de Marina de Estados Unidos son parte del paisaje habitual en Puerto Rico. Se suman a las miles de tropas que están desplegadas en el Caribe, como parte de la iniciativa liderada por Donald Trump para, asegura él, combatir el narcotráfico en la región. La incautación del buque petrolero Skipper por parte de la administración Trump frente a las costas de Venezuela ocurrida en la semana fue un golpe fuerte para el régimen venezolano, pero Trump advirtió que los ataques contra lo que él dice que son sitios de narcotráfico no han terminado e incluso advirtió otra vez que pronto podrían comenzar una incursión por tierra. So it has to do with a lot of things. They've treated us badly and I guess now we're not treating them so good. If you look at the drug traffic by sea is down 92%. And nobody can figure out who the 8% is because I have no idea. Anybody getting involved in that right now is not doing well. And we'll start that on land too. It's going to be starting on land pretty soon. Estados Unidos anunció nuevas sanciones a 6 compañías navieras que exportan crudo, junto a 6 buques operados por estas firmas, lo que abre la puerta a nuevas confiscaciones. Además, en la reciente lista de sanciones publicada el jueves, fueron incluidos 3 sobrinos de la esposa de Maduro, Cilia Flores. Maduro hacía sus descargos ante las cámaras. Secuestro y robo como piratas del Caribe a una nave mercantil, comercial, civil, privada, una nave de paz que fue asaltada. Donald Trump también tiene en la mira al presidente de Colombia. Trump advirtió que Gustavo Petro será el siguiente, sin entregar mayores detalles. Por su parte, el líder colombiano calificó como un acto de piratería la reciente incautación del buque petrolero, afirmando que la acción revela que el verdadero objetivo de Washington es el control de los recursos energéticos de la región. Acaban de incautar un barco, es piratería, petrolero, es petróleo, es decir, están demostrando por qué están haciendo lo que hacen. Petróleo, petróleo y petróleo. Con la presencia de una potente fuerza estadounidense en el Caribe, Maduro, por su parte, buscaba dejar en claro que no está solo. Y es que el líder chavista sostuvo una conversación telefónica con Vladimir Putin, en la que expresó su solidaridad con el pueblo venezolano. Tuve una larga conversación con nuestro hermano mayor, amigo, valiente, el presidente Vladimir Putin de Rusia.
quien me pidió que le transmitiera que nosotros apoyamos de manera invariable al proceso venezolano, al presidente Maduro y a los esfuerzos de ustedes por defender su soberanía nacional y la paz. En medio de la incertidumbre sobre el futuro de Maduro en el poder, las últimas acciones sobre el crudo venezolano hacen temer que la tensión está lejos de desaparecer. Un tremendo despliegue, por lo demás, Felipe, que tiene Estados Unidos en nuestra región, particularmente en el Caribe. Se habla de 15.000 efectivos, ¿no?, desplegados en el mar del Caribe. Un portaaviones gigantesco, el más moderno, por lo demás, que tiene Estados Unidos. Son algunos antecedentes para tener en cuenta también las acciones que ha estado realizando el país norteamericano en estos últimos meses. Claramente, y bueno, ya hay quienes señalan que esto podría, tú lo decías al comienzo también, que esto podría verse o incrementarse con el pasar de los días. Quizás las acciones que pueda hacer la Casa Blanca en contra del gobierno de Nicolás Maduro sean incluso más fuertes. Si esas conversaciones que tuvo o que dice haber tenido Nicolás Maduro con Vladimir Putin, nuevamente vamos a estar temiendo cosas mayores tal vez. Y la verdad es que ahí es cuando uno dice, bueno, ¿hasta dónde podemos llegar? Claro, sí, de todas formas, ¿no? Teniendo en cuenta, por lo demás, lo que ha sido la acción de Estados Unidos, la respuesta que ha tenido también Nicolás Maduro, que ha ido variando conforme han avanzado las semanas. Hay quienes plantean que efectivamente Nicolás Maduro tiene miedo, ¿no? Teniendo en cuenta las diferentes medidas que ha adoptado Estados Unidos. Entre ellos se suma, por lo demás, a la que vimos al inicio, ¿no? Sí. Haber dado una especie de fondo de $50 millones por información que permita la captura de Nicolás Maduro. Eso sigue vigente, ¿no? Y eso además se suma también el despliegue, lo veíamos en el informe de Maximiliano Araya también, la presencia de las tropas o en rigor de infantes de marina, ¿no?, de Estados Unidos en Puerto Rico, que se ha ido reforzando, sobre todo esta última semana. Claro, hacen temer y preguntarse sobre todo cuál es efectivamente el objetivo que tiene aquí Donald Trump y cuál va a ser finalmente el punto máximo que vamos a ver en medio de estas tensiones. En parte, leía declaraciones también durante la semana y a raíz de justamente lo que pasó con el buque petrolero, algunos piensan, incluso desde el mismo Venezuela, entiendo que Nicolás Maduro lo expresó durante los últimos días, que aquí lo que se busca, más que interrumpir la democracia de Venezuela o la pseudo-democracia de Venezuela, es justamente quedarse con el petróleo. Claro. Parte de las declaraciones que se han escuchado, ¿no? Sí, de hecho lo dicen desde el régimen, ¿no? Que el objetivo detrás de todas estas acciones en rigor es el crudo venezolano. Hay algunas cifras para dimensionar también la industria que hay detrás del crudo en Venezuela. Hasta noviembre de 2024, que es la cifra más actualizada que hemos podido dar precisamente durante estas últimas horas, se hablaba de que al día se producían 900.000 barriles de crudo. Para que entendamos un poco también de toda la industria que hay detrás precisamente en este país. Y claro, el destino más evidente sin duda China, pero allí Venezuela compite también con otras naciones, entre ellas Irán y Rusia, ¿no? Teniendo que vender un crudo mucho más barato, teniendo en cuenta por lo demás la fortaleza que tienen estas otras dos naciones en esa área en particular. Habrá que ver, Felipe, finalmente qué va a ocurrir en este caso. Hemos escuchado y lo veíamos en el informe de Maximiliano Araya también otra vez. Donald Trump hace alusión a la posibilidad de lanzar un ataque contra el territorio de Venezuela, porque recordemos que hasta este momento los ataques y los incidentes han ocurrido en aguas internacionales o en el mar, no directamente en el territorio. Evidentemente lanzar un ataque contra la tierra en Venezuela sin duda significaría escalar aún más este conflicto, y teniendo en cuenta además las repetidas amenazas que también ha lanzado el régimen chavista ante una eventual acción de esas características. Claro, y ahí estaríamos ya hablando que no se produzca, la verdad, pero podríamos estar hablando incluso de una reacción o en base a una guerra que se podría producir. Habrá que ver finalmente en qué va a resultar, por cierto, lo que ha estado ocurriendo en estas últimas semanas y meses precisamente allí en Venezuela.
Y claro, con declaraciones más recientes que también ha entregado hace algunos momentos atrás, Donald Trump haciendo alusión precisamente, insistiendo otra vez en la posibilidad y en esa amenaza que lanza de un eventual ataque ante el territorio venezolano. Vamos a estar monitoreando sin duda esta noticia, Felipe, pero vamos a avanzar, nos quedamos en nuestra región. Hace solo algunos momentos atrás se ha informado de parte de la justicia boliviana que Luis Arce va a tener que estar al menos 5 meses en prisión preventiva. Esa ha sido la decisión que ha adoptado un juez durante esta tarde y todo esto cuando él, precisamente ex mandatario boliviano, fue detenido hace algunos días atrás, el miércoles pasado, a solicitud de la Fiscalía bajo la acusación de incumplimiento de deberes y de conducta antieconómica, y esto por una acusación de una presunta malversación de fondos cuando él era ministro de Economía por malos manejos de fondos para proyectos indígenas. Hace algunos momentos atrás también, Felipe, se ha informado que él se ha declarado inocente detrás de estas acusaciones que está enfrentando el exmandatario boliviano, que recordemos apenas hace un mes atrás, el 8 de noviembre terminó su mandato para dar paso al centrista Rodrigo Paz Pereira tras 20 años de el MAS en el poder en Bolivia. Solamente como para ir entendiendo, ¿es una investigación que se mantenía ya o esto comienza a partir de que él deja el mandato? Sí, de hecho lo que hemos conocido a raíz precisamente de su detención a mediados de esta semana es este proceso que tomaba más fuerza, y también tomaba más forma a raíz precisamente de su salida de la presidencia. Claro, bueno. Son 5 meses de prisión preventiva y ahí hay que empezar a ver el tema de la investigación propiamente tal. Sí, sin duda, y habrá que ver también en qué va a quedar por lo demás este proceso y qué va a determinar finalmente la justicia de este país. Avancemos, Felipe. Bueno, porque durante este día se han divulgado una serie de fotografías. En rigor son 19 registros, uno de ellos el que están viendo ustedes a nuestras espaldas, y son diferentes momentos, episodios, no se ha informado de la fecha exacta, pero tienen un factor en común, están relacionados con el caso Epstein. Hay otro factor en común también, son las personas, las figuras que acompañan también estas fotografías, no solo el ex pedófilo convicto, sino que, por ejemplo, lo estábamos viendo allí en imágenes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también el exmandatario Bill Clinton, Bill Gates, el cineasta Woody Allen, también son parte de las figuras de un amplio espectro político, tanto demócratas como republicanos, que aparecen en estos registros, estas fotografías que han sido publicadas durante esta jornada tras la divulgación de parte de los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. Y claro, si bien no se identifica la fecha, como te mencionaba anteriormente, tampoco se muestran acciones ilícitas. De todas formas, se ven detalles de la vida de Epstein, así como también la amplitud del círculo en el que se movía, por cierto, este pedófilo convicto. No solamente hay personeros de la política, sino que del mundo empresarial, del mundo del arte, de la cultura, del cine, tú lo decías también, ahí se podía ver a Woody Allen, entre otros. Ahí el rubio que está ahí es el dueño de una de las empresas más grandes de telecomunicaciones también, no recuerdo su nombre, pero es quien tenía SpaceX, una de las empresas, ¿no? SpaceX es Elon Musk. Elon Musk, sí, tienes toda la razón. Pero bueno, ya me voy a acordar del nombre, ya lo voy a recordar. Ahí dejarlo pendiente. Sí, pero estas son las fotografías tabú de que muchos quieren o querían mantener en secreto, ojalá lo más guardadas posible y ojalá destruidas, porque la verdad se destapa el conocimiento o al menos las relaciones que tenían con este sujeto que de verdad es condenable todas sus acciones que se han ido conociendo en el último tiempo. Sí, particularmente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ¿no? Sí. Que sobre todo este último año ha desestimado cualquier amistad que pudo haber tenido en su momento con Epstein. Se entiende, ¿no? Que ellos fueron cercanos, algo más parecido a una amistad, sobre todo en la década de los 90. De hecho, en esa fotografía aparecía precisamente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con otras 6 mujeres a quienes se les tapa el rostro. Lo están viendo ustedes allí en las imágenes. Y se entiende que aparentemente habría sido una fiesta con temática hawaiana, como lo plantea CNN durante este día. Hay al menos 4 fotografías donde aparece la figura del presidente de Estados Unidos y que han sido divulgadas
durante este último día. En otro de los registros, ahí lo vemos también, están juntos Jeffrey Epstein y Donald Trump, así como también otro de estas imágenes, ¿no? Donde aparentemente estaba arriba de un avión. En ese registro es precisamente el ex presidente de Estados Unidos, Bill Clinton. De hecho, tiene una firma con un color dorado. Allí aparece junto a Ghislaine Maxwell, quien también está condenada precisamente por el caso de Epstein. Ella está condenada a unos 20 años de cárcel aproximadamente. Y claro, todo esto ocurre, Felipe, en la víspera de lo que vamos a ver ya la próxima semana. Se deberían divulgar documentos relacionados con este caso, luego que tanto la Cámara de Representantes como el Senado prácticamente de manera unánime dieran el visto bueno, ¿no?, en este proyecto de ley que ya tiene la firma del presidente de Estados Unidos con un plazo de unos 30 días aproximadamente para que precisamente el Departamento de Justicia divulgue esos documentos. La gran incógnita que queda, Felipe, es qué tanto se va a revelar en esos documentos, porque hay allí algunas especies de detalles que plantean que documentos que den demasiada información sobre algunas de las denunciantes, bueno, no pueden ser publicados, y la duda que queda finalmente es qué tanto entonces a raíz de esa premisa se van a publicar el resto de los archivos. Y se podría llegar a conocer incluso qué tan cercanos pueden haber sido Donald Trump con Jeffrey Epstein. Sí. Bueno, esa es una pregunta que seguramente vamos a poder resolver ya la próxima semana. Durante este día, Felipe, el rey Carlos III ha entregado un mensaje. Sí, lo están viendo ustedes allí en nuestro wall, y es el mensaje que habitualmente suele dar el monarca británico cuando finaliza el año, y en esta oportunidad ha hecho una especie de actualización respecto de su estado de salud, quien confirma por lo demás una mejoría en el tratamiento contra este cáncer que ha estado enfrentando y cuyo diagnóstico conocimos hace ya casi 2 años atrás aproximadamente, y ahí a raíz también de una campaña Stand Up to Cancer es que el monarca de 77 años hacía este anuncio de buenas noticias, ¿no? Él planteaba que este tratamiento que ha estado recibiendo en este último tiempo va a ser reducido el 2026. De hecho, él señalaba lo siguiente: este hito es a la vez una bendición personal y un testimonio de los notables avances que se han logrado en el tratamiento del cáncer. Ahí haciendo alusión por lo demás y siendo enfático, el diagnóstico temprano salva vidas. Felipe, esta sin duda además es una de las mayores actualizaciones que hemos conocido del estado de salud de Carlos III desde que se supo precisamente su diagnóstico en febrero del 2024. Es una buena noticia para la monarquía inglesa, británica, y claro, él también lo dijo en un comienzo, con este comunicado, cuando se da a conocer esta información respecto de su estado de salud, fue claro en decir, en ese último mensaje también que tú mencionabas, que el diagnóstico temprano ayudó justamente a poder tomar las medidas correspondientes rápidamente y prontamente, porque son cosas muy distintas. Y también es una influencia positiva que hace, por ejemplo, una figura pública, de dejar en claro lo que ha tenido que enfrentar, haciendo un llamado también a la gente a que replique precisamente ese tipo de acciones. Exactamente. Y ahí, ahí también hay un tema. Él no deja el tratamiento, él los disminuye. Exactamente. Y ahí también es un paso muy importante dentro de esta lucha contra el cáncer. Sí, sin duda. Y claro, habrá que ver allí finalmente cuando se dé la anuncio finalmente de que ya ha podido dejar atrás, por cierto, este diagnóstico. Vamos a ir cerrando esta revisión internacional con una medida bastante polémica que entró en vigor esta semana en Australia, que es la prohibición de redes sociales para los menores de 16 años. ¿Estás de acuerdo? Hay un debate bastante interesante. Yo todavía no lo tengo muy claro, Felipe, pero he estado estudiando también el tema, por cierto. Sin duda hay que hacer algo para enfrentar la realidad que viven los niños, los menores de edad, en un ambiente bastante duro, teniendo en cuenta la cantidad de información, de mensajes que pueden recibir, de las personas con las que pueden hablar, y es precisamente ese el debate que se ha instalado en Australia, pero no todos están de acuerdo precisamente con esa postura. Evidentemente ya hay algunas redes sociales que se han mostrado en contra, y una de ellas, Reddit, ya incluso ha presentado una acción
judicial contra esta nación por esta prohibición. Y de hecho esta presentación lo ha hecho ante el tribunal más alto, ¿no? El objetivo sin duda es evidente, bloquear la ley que entró en vigor el pasado día miércoles y que prohíbe al menos 10 redes sociales. Bueno, ¿cuál es el argumento que plantea aquí esta red social Reddit, que de hecho vemos allí en el centro de ese teléfono celular? Bueno, señalan que esta ley suprime la libertad de los adolescentes y que además les impide participar en los debates políticos y públicos. Claro, allí los padres sin duda pueden tener varios reparos, por cierto, a esa premisa que lanza esta red social para presentar su demanda allí en Australia por esta prohibición. Pero ahora te pregunto a ti también, Felipe, ¿estás de acuerdo, no, a favor de precisamente esta acción? Mitad y mitad. Sí. Voy a ser un poquito amarillo con mi opinión, pero de todas maneras creo que, sí, al igual que tú, es necesario un debate claro con respecto a esto, porque los expertos señalan mucho que esta exposición que tienen los jóvenes, sobre todo menores de 16 años, a las redes sociales y que pueden ver de todo, los lleva incluso a imitar. Y ahí es cuando tenemos desenlaces bastante complejos, que tienen que enfrentar muchas familias por decisiones que toman los niños, porque son niños. Claro, exactamente. Sí, digámoslo así. Y ahí es cuando uno dice, ¿hasta dónde? Poner un límite. Y ahí pasan los papás. Sí. El tema es que muchas veces los teléfonos celulares, o las redes sociales más bien, que están en los teléfonos celulares, no tienen ningún tipo de, digámoslo así, control o censura. O filtro, sin duda. Y ahí y sobre todo en una edad tan maleable como lo es también la adolescencia y particularmente la infancia. Así es, pues. Isel, muchísimas gracias. Y terminamos hasta con debate. ¿Qué tal? Muy bien. Muchísimas gracias. Que esté muy bien. Que tenga buen fin de semana. Felipe. Vamos a una pausa y a la vuelta seguimos con más aquí en CNN Prime.